vamos a hablar de cultura. Así es, sí, siempre les recomendamos estar cerca al micrófono para evitar un poco el retorno. Bien, Freddy Zaguirre y Alberto Castillo Gabriel, y ellos pues se desempeñan en el periodismo cultural. Alberto tiene un proyecto que se llama Open Trujillo, es básicamente prensa digital, ¿no? Sí. Y Freddy Izaguirre es uno de los promotores y gestores de la revista Ananao, también de periodismo cultural aquí en Trujillo. Primero, comenten un poco cada uno sobre sus proyectos para que la gente los conozca, ¿no? Los escucha a través del dial de los 92.1, la frecuencia modulada, y también en vivo a través de Facebook. Empezamos contigo, Alberto. Ya, mira, en el caso de Open Trujillo, bueno, sí es una revista digital que nace en el año 2004 como una agenda, ¿no? Una agenda de actividades, debido a que ya Trujillo empieza a partir de esos años a tener acceso mucho a lo que es el correo electrónico, principalmente, años 2000, 2003, por ahí. Y vimos que con un grupo de amigos la posibilidad de llevar esta información a nuestros contactos, principalmente que tenían correo, y ver la posibilidad de informarles de todas las actividades que hay en la ciudad y que incluso mayormente son de ingreso libre, ¿no? Caso de Casa de la Emancipación, la Alianza Francesa, en algunos casos el Teatro Municipal, que eran los lugares, cultural gratuita, ¿no? Agenda cultural gratuita, enviarles esa información. Entonces se decidió crear Open Trujillo como una agenda, ¿no? Como te vuelvo a repetir. Pero posteriormente, en el año 2012, ya manteniéndose en el Internet y ante muchos cambios en el transcurrir de los años de diseño principalmente, es que decidimos ya incursionar en lo que es el video, ¿no? Trayendo un programa que se llama Escenario, un magazine, que lo difundimos a través de Vimeo en sus inicios, y ahora ya estamos en YouTube. Y recién en el año 2016 hemos incursionado también en lo que es la radio, creando una radio online, Infusión Radio, donde difundimos todas las músicas, digamos, producidas en la ciudad por bandas locales. O sea, digamos, ya es una revista con 3 medios a la vez, en donde tienes, aparte de leer, la lectura, tienes el video, la parte visual, y para oír lo que es la radio, ¿no? Y todo tiene acceso en la web de Open Trujillo. Todo está como opentrujillo.com. Ahí puedes encontrar la información actualizada. Estamos también, como te digo, trabajando otros programas en video. Tenemos especiales OT, que si lo pueden ver, ahí está, que se trabajó en base a la llegada del Papa, pero enfocado desde el punto de vista de la tradición religiosa, o sea, de la cultura viva religiosa. Con esta llegada de las imágenes que hubo en la catedral, estuvimos grabando ahí las llegadas de algunas de ellas, la forma de cómo la gente devota va y está un rato con ellos, las danzas que traen estas hermandades de cada una de las ciudades. Entonces, por ese lado enfocamos nosotros y le denominamos, en este caso el especial SOT, Vírgenes, Santos y Cristos en Trujillo, así le denominamos el título. Son 4 capítulos, más o menos de 6-7 minutos cada uno, ¿no? Aparte de Escenario, que es el magazine, y pronto nuevamente salimos con lo que es otro programa de video que trabajamos. Y en tu caso, Freddy, esta revista Nanao, ¿cómo nace la idea de hacer una revista cultural, ¿no? ¿Es gratuita también, de libre distribución, o tiene un costo? Tiene un costo. Coméntanos. Sí, bueno, para crear la revista Nanao ha sido un debate, ¿no? Porque veíamos la necesidad de difundir un poco más los proyectos culturales, en este caso las exposiciones. Tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos diferentes números de expresiones culturales, y nosotros queríamos plasmarlo en un medio escrito, impreso, para que la gente lo pueda coleccionar, lo pueda tener, conservar, y cada vez es un medio que se puede conservar, se puede transmitir y lo puedes guardar, porque es netamente cultural. Es un proyecto que nace con un grupo de amigos, en este caso unas chicas de la UNT, y con ellas salió el proyecto Ananao, una revista para difundir la cultura trujillana. En este caso estamos difundiendo lo que es gastronomía, lo que es turismo, tenemos descubriendo talentos, lo que abarca todo esto, y tenemos una sección que se llama La Palabra también, donde damos pase a diferentes personas que quieran dar opinión sobre la cultura, sobre el periodismo. Aquí estamos viendo, bueno, para las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook, pueden ver aquí la carátula de la revista Nanao. Este es el primer número que Freddy nos ha traído el día de hoy. Dices, en la carátula Salve Joven y Heroica Trujillo, ¿no? Tiene una especial, ¿no? Sí. Como una especie de reportaje, ¿no? Especial, sí, a Trujillo.
también vemos la dulcería Doña Carmen, que está Exacto, ahí, y sí. también algunas entrevistas a pintores locales. Entonces esto nace, tanto Ananao como Open Trujillo nacen para difundir la cultura, no solamente en tema de agenda de eventos, sino también el tema de los artistas, ¿no? Las Exacto. fuentes culturales que tenemos en la ciudad. Sí. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, en mi caso de Open Trujillo, la parte de la agenda ya la hemos ido dejando un poquito por el hecho de que ya hay otros medios que ya están haciendo ese trabajo, digitales también, en donde pueden encontrar la información más actualizada. En este caso te comento, Roberto Sánchez está haciendo adondeir.city, que es la agenda que tú lo puedes encontrar en Facebook y también con su página web, y cada semana vas a encontrar ahí la información de actividades artísticas, de seminarios, de cursos, hasta, ¿por qué no?, de lugares donde vas a poder disfrutar un concierto o algo. O sea, ya hay alguien, digamos, que se está especializando en tema de agenda. Entonces, viendo que de ahí ya hay una información más continua, hemos decidido que por el lado de la agenda nosotros ya retirarnos, ¿no? Y dejar ese espacio para aquellos que lo van a hacer, y nosotros dedicarnos ya a lo que es noticias, reportajes, entrevistas, video, como te digo, y alianzas estratégicas que estamos haciendo con otros productores de video, como el caso, por ejemplo, Luis Fernando Quintanilla, que tiene el programa La Silla, repetimos su programa a través de nuestra página. Agustín Calesani, que hace rato ha estado acá, Sí. también tiene un programa en video, ya lo estamos por sacar a partir del 15. Estuvimos con Entrecortos, también un programa que lo hizo hace muchos años, también lo hemos difundido a través de la página web. Y estamos viendo alianzas con otras productoras, ¿no?, para que ese material audiovisual que ellos tienen sirva como parte del contenido de la plataforma de Open Trujillo, ¿no? O sea, estamos dando ese tipo de trabajo también para aquellos que deseen promocionar sus diseños, en algunos casos, o sus videos producidos acá, ¿no? Claro, en Trujillo hay varios medios o varios colectivos que están realizando periodismo cultural, una parte de Ananao y Open Trujillo, que a cuyos representantes los tenemos el día de hoy. También está la revista cultural Amarte, ¿no?, de Así es. Yanira Ruiz. A Yanira la invitamos también, solo que por tema de viaje no ha podido venir, pero esperemos que pronto también esté aquí en Catarsis Cultural para compartir su experiencia. Siente Trujillo, que también es un portal digital de noticias. Ahí está Guillermo Salvador, Valeria Bazán, Valeria ¿no? Bazán, así es. Ellos están en sitietrujillo.com. Está también los chicos de Gironeando, de la UNT, Sí, el colectivo Gironeando, que también hacen un buen trabajo a través de Facebook. Han estado aquí en Catarsis Cultural también. Bueno, en tu caso también, ¿no? O sea, es otro medio que difunde, ahora estás nuevamente en radio, y te felicito porque estamos en lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Crecer en el periodismo cultural. Ojo que cultura no solamente es arte, hay que definir bien eso, y podemos dar bastante información para que la gente esté al tanto, y, ¿por qué no?, el debate también, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura en general, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no entramos mucho en la cuestión de política, llamémosle así, partidarista, sino política cultural sí, porque podemos hablar de ciertas normas que se puedan dar en los municipios, podemos hacer un comentario sobre la política que desarrolla el Ministerio de Desde el Cultura, Ministerio, la DDC. hablar acerca de las redes que se están formando como puntos de cultura, la APOC, que es la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, las plataformas de cultura viva comunitaria. Entonces, todo ese tipo de información nosotros también la damos ciertos momentos a través de la página, y claro está que sea también una plataforma de estudio para principalmente chicos que están en colegios con respecto a las fechas cívicas, ¿no? O sea, ver ese trabajo también de enfocar qué día se celebra hoy, por decir, y hacer un reportaje sobre eso, ¿no? Bueno, en el caso de Ananao, nosotros siempre buscamos es premiar al artista trujillano. Vamos solamente a hablar del artista, su vida, y queremos que eso se transmita, la esencia del artista, ya sea del escritor, del poeta, de la persona que estamos plasmando en la revista. ¿Y qué te puedo decir? En este caso, Ananao ha empezado su primera edición en el mes de noviembre. No se está yendo. Es un poco difícil sacar una revista. Yo creo que... El tema del financiamiento. Exacto, sí. Y sobre todo cuando hablas de cultura acá en Trujillo, la gente muy poco apuesta por un tema cultural. Así es. Y estamos nadando contra la corriente, pero los esfuerzos son buenos porque pensamos que si difundimos cultura, transmitimos cultura y estamos dando oportunidades no solamente a la gente como artista, sino vamos un poco más allá, queremos influenciar en los niños, en la juventud.
que al ver este tipo de revistas, este tipo de comentarios, este tipo de entrevistas, se les sirva como una corriente para que ellos puedan seguir en eso, porque ¿qué pasa cuando estamos muy influenciados por otro tipo de corriente de noticias, ¿no? Que mucho se ve acá en Trujillo. Nosotros estamos queriendo ir con otro sentido, para transmitir un poco más la vivencia cultural que tiene Trujillo, y en esto servir como inspiración para la juventud, para los que nos siguen. Así es. Y Ananao significa bonito, ¿no? Bonito. Bonito, es bonito. en quechua. En quechua, sí, es una palabra quechua. ¿Por qué escogieron este nombre, no? Ananao. Particularmente, ¿por qué escogieron bonito en quechua? Sí, bonito se escogió porque la revista nosotros queremos transmitir algo bonito, lo que es la cultura, ¿no? Lo esencial de la cultura es lo bonito que es, por eso escogimos ese nombre. Fue un poco difícil a veces escoger el nombre porque hubo un debate entre las chicas, entre todas las que forman parte de la revista, y escoger este nombre hubo un sinnúmero de posibilidades por ahí, pero se optó por qué bonito, una palabra quechua, sobre todo también para transmitir la identidad. El quechua es una palabra que nos identifica. Y es de fácil recordación, ¿no? Como es una palabra corta, Ananao, lo recuerdas fácilmente. Sí. Pero ahora vamos al concepto en sí de periodismo cultural. Primero lo que es cultura, ¿no? Para ir por partes. ¿Qué es cultura, si ustedes nos pueden dar una definición? Bueno, en sí, se sabe que por el lado de la UNESCO el concepto de cultura lo enfoca mucho en lo que es la parte tradicional. Es decir, si tú tienes una forma de vida, si tú tienes una profesión, si tú tienes un nivel, digamos, socioeconómico, eso es tu cultura. Cultura no necesariamente pueden muchos identificar, hasta el mal concepto que tiene el ministerio es de que dicen cultura y arte. Ojo, el arte es parte de la cultura, la educación es parte de la cultura, el deporte es parte de la cultura, la economía es parte de la cultura, la gastronomía es parte de la cultura, tu vida es parte de la cultura, la tradición es parte de la cultura. Entonces, es un concepto muy amplio en donde las manifestaciones dadas por el ser humano durante su periodo de vida, eso es cultura. Que tenga sus variantes, que tenga su diversidad, como en este país lo hay en muchas actividades, es ya, digamos, diferenciada, ¿no? Pero cultura en general es, digamos, toda manifestación dada por el ser humano a través de su periodo de tiempo y su periodo de vida, ¿no? Pues toda manifestación del hombre es cultura, lo que nos enseña un poco también en la antropología, ¿no? En tu caso, Freddy, ¿qué defines tú como cultura? Bueno, cultura ya lo definido acá, tiene un sinnúmero de definiciones, ¿no? Es las tradiciones, costumbres y todo. Es nuestro cotidiano vivir, digamos, ¿no? Lo que siempre vamos a encontrar es cultura, ya sea cultura gastronómica, toda nuestra vida está llena de cultura. Pero el otro día estaba leyendo algo sobre cultura, de las más de 160 definiciones que hay como cultura. Hubo una que me gustó y que dice que la cultura es la posibilitadora de imposibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que si hay cultura, posibilita las imposibilidades, por ejemplo, de que haya violencia, de que hay otras imposibilidades a tantas cosas malas, que con la cultura se mejora y es una posibilidad para muchas cosas buenas. Es muy interesante ese concepto, ¿no? que nos comparte aquí Freddy. Y ahora, ¿cuál es la diferencia, o si es que hay o no una diferencia entre cultura y espectáculo? Porque vemos que en distintos medios, escritos o también digitales, vemos que tienen una sección de espectáculo, ¿no? Y esa sección la toman como cultura algunas veces, ¿no? En algunas ocasiones. Mira, en ese caso te podría decir que quizás, bueno, lo que pasa es que nosotros, digo, nuestra generación, me incluyo, somos generaciones que estamos muy ya actualizados con el tema digital, ¿no? El tema del internet. Hay generaciones anteriores de colegas que hacen el periodismo, amigos que hacen comunicaciones, y que siempre para ellos el espectáculo ha sido la cultura. Y no está mal, vuelvo a repetir, cultura es todo, y el espectáculo es parte de la cultura. Pero si van a hablar de espectáculo, pues sea la sección de espectáculos, enfocado a una variante de la cultura. Es decir, vas a hablar de no sé, pues de una presentación de una orquesta de salsa, de un tema más que todo comercial de una orquesta de cumbia, ¿por qué no por ahí hablar de un tema de espectáculo en el caso de la presentación de un artista de cine nacional, cosas así? Hasta incluso ya se meten mucho en la vida privada de cada uno de ellos. Ese espectáculo. El choli, lo que es choli, exactamente, ¿no? ese es el espectáculo.
Pero es cultura también. Lamentablemente, no podría decirle mala, pero es para un público determinado, ¿no? A ese público le gusta ese tipo de noticias, de cultura, digamos así, es para ese público, ¿no? Yo podría decir que no hay, digamos, una diferenciación, sino es una variante de la cultura que hay, y estas generaciones anteriores lo denominaban a eso cultura, ¿no? O sea, lo que es el espectáculo, que ahora actualmente ya se ha ido, digamos, en tantas intervenciones que ha habido en seminarios, que se ha tocado este tema, han decidido de que no, que en sí no es algo diferente, sino es parte de la cultura popular que tenemos, ¿no? Si hablamos de la cultura clásica académica, podemos hablar de distintas actividades que se desarrollan en ese rubro. Pero si hablamos de la cultura popular, ya podemos hablar de espectáculo, de deporte, podemos hablar incluso hasta de farándula. Claro, conciertos de cumbia, por ejemplo. Exactamente. ¿No? ¿Qué es el espectáculo? Un circo es un espectáculo. Un circo también es un espectáculo. Lógico, es un espectáculo. Pero algunos lo diferencian dependiendo de qué circo, dicen. O sea, si hablamos del circo ruso, el du Soleil, no, qué cultura, qué bonito. Qué raro, si al final es la misma actividad. Que esté llegado a un público diferente, eso es otra cosa, ya depende del mercado. Pero si hablas del circo de la Chola Chabuca, el círculo de, digamos, de Melcochita, es cultura popular, es para un público o también. La Chilindrina, también el circo de la Chilindrina. La Chilindrina. También hay, bueno, el circo de los hermanos Fuentes Gasca, ¿no? Hay Pero si tú hablas de la Tarumba, por decir, que también es un circo, que empezó con una escuela de teatro, el mismo decía un proyecto teatral y poco a poco se creció en circo y ahora es un espectáculo grande que te trae un atractivo para todo tipo de público. Entonces ahí sí ya no volvemos a ver diferencias, ¿no? Era un poco lo que trataba Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Bueno, es la versión particular que él tiene claro. de lo que es cultura, ¿no? Critica, bueno, cuestionada, ¿no? Cuestionado es la opinión que él tiene, ¿no? Freddy. Sí, bueno, espectáculo tendríamos que definirlo. No lo compararía ni con cultura, solamente diría que es una especie de que lo han desvinculado así, ¿no? Dice espectáculo cultural, sí, espectáculo cultural, porque es espectáculo, parte de la cultura. En este caso, si hablamos, decimos, vamos al circo, hay un espectáculo circense, vamos a un concierto de música, un espectáculo musical. No vería la diferencia, es lo mismo que decir parte de la cultura. ¿Qué lo diferencia entonces el público? Digamos que sí, al mercado que está llegando, ¿no? Es el tipo de público, pero para todo público hay cultura, ¿no? Podemos Entonces, decir. todo debería estar incluido en periodismo cultural. Exactamente, todo. Lo que pasa es que también hay muchas personas que determinan que la cultura debe ser elitista. O clasista. Exactamente, entonces que solamente se hable pues de ballet, de orquesta sinfónica, de ópera, que para qué, nadie niega, tiene su público y es algo importante e interesante saber, ¿no? Pero ¿por qué no conocer más de la idiosincrasia de nuestro país, de las costumbres de nuestro país y de lo que el pueblo, no me así porque me llaman pueblo, escucha, ve, mira, ¿no? Ahora que tú compartas o no, ya depende de cada uno. O sea, si tú quieres leerte un trome, excelente, es por cultura general, porque de todas maneras tienes que saber qué es lo que, digamos, qué noticias hay para ese tipo de público. Pero, por ejemplo, yo me quiero enterar más de política, un Perú 21, un comercio, una república, una industria. Pero hay otro público que sí, te compra el Trome, y el Trome es el periódico más vendido en todo el país. Igual como acá en Trujillo es el satélite más vendido que la industria. Pero porque tiene su público. O sea, lamentablemente no será el nuestro, no será el mío, pero siempre es bueno de vez en cuando darse una ojeada, entrando por ahí, para ir conociendo también qué es lo que pasa en ese mundo, ¿no? Es parte de nuestra cultura general, como se dice. O en el caso de ustedes, o en mi caso también, cuando estudié en la universidad, primeros ciclos, cursos de cultura general, muchos decían, pero ¿por qué si eso no me va a servir para nada? Perdón, disculpa, que no te va a servir para nada. El tema de la ecología no es importante. No me interesa, a mí yo estoy estudiando economía, ¿qué tiene que ver con mi carrera? Entonces ese tipo de, digamos, de ideas que cada uno tiene ya se ha ido desterrando, ¿no? O sea, ya ahora se piensa de que si tú has estudiado una carrera o tienes una especialización, una profesión, ok, especialízate, profesionalízate y desarróllate en lo que te guste, en lo que tú sabes, pero no dejes de lado qué es lo que pasa en tu entorno, ¿no? Que no sea de tu profesión.
Además, escribir una noticia, entre comillas, en fácil, o sea, para que todo el mundo lo entienda, es la tarea más difícil. Sí. Eso sí les puedo comentar. Sí. Freddy. Bueno, eso en su caso, ustedes que son periodistas, ¿no? Bueno, yo no soy en este caso periodista, no he estudiado periodismo, pero sí me gusta en esta parte, la parte cultural. He estado muy involucrado en lo que es organizaciones y todos esos eventos culturales acá en Trujillo, pero por eso es que a mí me gusta eso del periodismo, digamos así. Me hubiera encantado quizás en algún momento estudiar o ser periodista, y por eso nace esta revista también, Ananao, con un grupo de chicos que sí han estudiado la carrera de comunicación, son periodistas, y con ellos nace esta revista Ananao. Hay que aclarar eso, ¿no? Porque no soy periodista en sí yo. Pero con este producto estás haciendo periodismo cultural. Sí, es cierto, es verdad. Y otra cosa que hablábamos hace un instante sobre el elitismo que hay en esta clase, que muchos piensan que el arte y la cultura solamente es para la gente de clase alta, ¿no? Pero no. Por ejemplo, acá en Trujillo tenemos muchas exposiciones, muchos conversatorios, muchos recitales de poesía que es para el público abierto, donde todos pueden asistir. Y muchos piensan que no, que quizás para visitar una muestra de arte, para ir a un conversatorio de poesía y todo esto tienes que pagar o tienes que tener dinero, o tienes que pertenecer a una clase, digamos, así entre comillas, alta. Pero mentira, el arte, la cultura está para todos, y acá en Trujillo tenemos la suerte que todavía es gratis para todos y todos podemos acceder a este tipo de eventos. En algunos casos, ¿no? Claro, hay momentos en que tienes que pagar, pero ya es parte de digamos, del trujillano que ve algo que le cuesta 30 soles o le cuesta 40 soles, ya lo ve caro. No, yo no voy a pagar por una obra de teatro tanto. Bueno, ¿cuánto puedes pagar? Bueno, 5 soles. Ese es otro problema, otro factor que pasamos muchos productores, porque también me incluyo ahí en el área de la producción. Por si acaso yo tampoco no soy comunicador, entré en esto por motivación quizás de amigos y por darle en la información, pero en la parte de la producción se ve mucho en Trujillo eso también, que todo lo quieren gratis, ¿no? Digamos, todo el tiempo no va a ser gratis. Había una época en que la ciudad de Trujillo sí, había muchos espectáculos artísticos gratuitos, porque era otro tipo de vida, ¿no? Trujillo era mucho más chico inclusive, entonces era una sociedad más cerrada. Ahora ya no, ya es una cosmopolita, ya es una metrópoli, es una ciudad mucho más grande que ha crecido, y por gente que ha venido de otras ciudades acá, por trabajos o por cuestiones ya, digamos, de querer incursionar en otro tipo de vida, pero ya no es ese tipo de público que antes iba gratuitamente, ¿no? Ahora, si quieres ir a un espectáculo teatral, ver una película o a la presentación de un libro y se tiene que pagar, paga, porque de eso viven también los artistas, ¿no? Muchos dicen, de la cultura no vas a vivir. Sí hay forma, hay manera. Entonces, es una profesión más y es un trabajo más, ¿no? Ahí va también concientizar al público de la importancia que tiene el ser artista, ¿no? Que es una profesión y también merece, como todas las otras profesiones, tener una remuneración por su trabajo. Exactamente. En ese caso con Freddy, por ejemplo, Freddy que forma parte de una asociación en donde hacen un evento espectacular, yo le diría, con respecto a lo que es la sala iberoamericana, lo que es arte plástico, y que en verdad este año que ha pasado ha habido varias digamos, exposiciones de ese mismo tipo, en la cual ya se está viendo de que Trujillo se está saturando de actividades. Entonces, dentro de la propuesta que nosotros tenemos como Open Trujillo es ver ese orden entre las organizaciones para que no se crucen, no se hagan el mismo día o a la misma hora, y captar nuevos públicos, porque ese público que vemos en la Alianza Francesa la vemos en la Casa de la Identidad, en la Casa de la Emancipación, en el Cultural, en esos mismos sitios, y ese mismo público es el que va, es el mismo círculo. El mismo círculo que va. Entonces hay la idea también de que a través de nosotros, con Toño y yo, hay otros amigos más, Gerardo Cayoma, formar un observatorio en donde podamos nosotros captar otro tipo de público, y por otro lado los medios de comunicación locales, por lo menos, aunque sea una vez al día, hablen de cultura. Esa es la idea. Entonces es un proyectito más que se viene para poder ordenar en algunos casos a las organizaciones con respecto a sus actividades, que se pongan de acuerdo y digan, bueno, si yo hago el Salón Iberoamericano de Arte Plástica en el mes de octubre, pues yo también lo quiero hacer en octubre, te puede decir otra organización, pero no te cruces fechas, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Sí, Freddy.
Claro, estamos de acuerdo. Sería bueno crear esa agenda para que no haya este tipo de... Porque el mismo, hemos visto, ¿no? Casos, se ve casos que un día se inaugura en la Casa de Identidad, en la Casa de Emancipación. Y a la misma hora. Y a la misma hora. Y a la misma hora, claro. Sí, y hay que ver cómo hacemos esto para ser un poco más ordenado y el público concurra a todos los eventos sin perderse un evento, ¿no? Y justamente teniendo la idea de que ya somos ahora 6 al menos medios que estamos dedicados a este tipo de periodismo, es bueno que nos enfocamos y nos enfoquemos en dar bastante información y que lleguen a público nuevo, a público joven, para que se integren, comiencen a mostrar interés y puedan ya tener las nuevas generaciones la oportunidad de ir a varios de estos eventos, pero principalmente en horarios adecuados y que no tenga el cruce repetido, ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa, pero luego continuamos con este panel sobre periodismo cultural. Solamente voy a lanzar una pregunta al aire para luego desarrollarla después de la pausa. Hemos definido que cultura es todos los actos del hombre, ¿no? Todo lo que hace el hombre. Entonces, eso quiere decir que el periodismo cultural, ¿qué es, no? Todo tipo de periodismo entonces sería cultural, sería parte de la cultura. Vamos a ir con esa definición luego de la pausa. Néctar, Alfredito y canción. Pero seguimos en vivo. ¡Hola! Enfócate tú, por rato. Ah, no. Primera, ¿no? Sí, primera edición, ¿Cuándo viene la segunda? marzo. En marzo. Sí. O 2 sea, meses me dijiste que ibas a sacarlo, ¿no? 2 meses, pero hemos estado haciendo reestructuraciones porque, como le comentaba, que es muy complicado sacar una segunda edición, sobre todo para la parte económica. Lo difícil es mantenerlo, o sea, que el Esa proyecto es la se idea. mantenga en el Sí, tiempo, esa es la idea. porque hay muchas iniciativas, muchos lanzamientos, pero si eres capaz de mantenerlo en el tiempo, ese es el tema, ¿no? Sí. Ya en todo caso, no sé si ya le saliste competencia a Marte, porque a Marte salió antes. No, Pero no, es bueno, Sí, a lo es que bueno, veo es bueno, sí. a lo que voy, pero es ahora quién se mantiene en el mercado, ¿no? Sí. Y siempre te recomiendo, investiga y síguela a la otra para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Por si no, sí, claro, en este caso de Ananá más es un tema de investigación, porque como vemos, si nosotros hacemos una entrevista, por ejemplo, en este caso acá tenemos a Juan Mendoza, por ejemplo, un pintor. No, nosotros, las chicas que han hecho la entrevista, en este caso Pamela Vázquez, ella ha ido a su casa, a su taller, a investigar un poco más de su vida para poder sacar este enfoque, ¿no? No solamente ha puesto una cosa por decir, no ha hablado de Juan Mendoza, no, solamente ahí la ha investigado y en este caso transmitimos más la esencia del artista, la parte vivencial, él mismo cuenta sus anécdotas y todo eso se plasma. Es un poco más investigación. Y como debe ser, ¿no? Porque, o sea, los productos que se publican deben ser con cierta rigurosidad en la investigación, o sea, no copiar y pegar de internet. por ejemplo, hace poco que hubo lo de la Nacional y hablaron de periodismo de investigación, yo le pregunté a la mexicana que vino, no recuerdo su nombre, le digo, usted viene con la experiencia de México de haber sido una periodista hasta buscada por la misma narcotraficante, los capos de la mafia mexicana, que hasta su vida ha peligrado. Pero la investigación no necesariamente se va a enfocar en ese tipo de temas, le digo. ¿Por qué no hacer investigación en lo nuevo, en el emprendedurismo, en la cultura, que en vez de estar enfocándose en ese tipo de temas? No sé, bueno, México ha tenido una historia, pues, política, de poder. Continúa, y continúa, ¿no? Pero yo creo que la investigación, periodismo de investigación se debe ver en este tipo de temas, ¿no? Y hacerlo bien. No hacerlo simplemente por el hecho de hacer rating y de querer ganar más plata metiéndote en la vida de la gente. Eso no. En ese aspecto sí la mexicana estuvo de acuerdo. Dijo, no, sí, ese ya no es periodismo de investigación. Pero sí tiene razón. Está tanto en lo positivo como si no, que nosotros nos enfocamos en eso porque, bueno, en la parte política, la corrupción, el tema de Odebrecht que está en todo el país, en toda Latinoamérica, lo explico de esa manera. No digo sí, pues, pero yo creo que ya el primer decisión se debe enfocar en otras cosas mucho más positivas que... Por ejemplo, en el semanario de Hildebrand veo también que, muy aparte de los reportajes políticos que hay, también hay artículos sobre historia, ¿no? Sí. Detalles bien interesantes y son investigaciones con bastante rigurosidad, o sea, bastantes datos, se nota que han hecho un trabajo muy por bueno. ejemplo, no sé si tú ves, yo ya lo he dejado de ver, pero Chicharrón de Prensa. No sé si Chicharrón lo- Press, claro. Ya, Chicharrón de Prensa en YouTube, búscalo. Te tocan un tema de coyuntura, pero en un momento que te invitan ciertas personas que te hablan de historia y de cultura y
le meten, como se dice, la parte cultural al mencionarte, por ejemplo, ¿sabías que el grupo Romero del señor nació así? Bacán. Bien, continuamos en este panel sobre periodismo cultural. Está aquí con nosotros, repetimos, Alberto Castillo Gabrieli y Freddy Izaguirre López. Alberto Castillo es del medio Open Trujillo y Freddy Izaguirre de la revista Ananao. Y soltamos esta pregunta antes de ir a la pausa. Según la definición de cultura, ¿no? Si todo acto que realiza el hombre es un acto cultural, entonces el periodismo en sí es cultural. ¿Qué es el periodismo cultural? O sea, ¿el periodismo es un acto cultural? Yo diría que sí, porque es una actividad más que el hombre hace a través de una profesión. Ojo que si tú vas a estudiar ciencia de la comunicación no necesariamente tienes que ser periodista. Claro, puedes ser publicista. Exactamente, jefe de imagen en una empresa o en alguna institución pública. Community manager. Exactamente, pero en sí yo diría que es parte de nuestra vida cotidiana, parte por lo tanto de nuestra cultura. Pero para hablar de periodismo cultural, no nos enfoquemos, no confundamos en que solamente es el periodismo artístico, o sea, hablar de una obra de teatro, de una película de cine, de un concierto, de un ballet, de una exposición, sino, ¿por qué no? Como Ananao también lo menciona Freddy hace rato, entrevistas a personajes, hablar un poco de la historia de tu barrio, dar a conocer un poco también de por qué esta persona logró hacer empresa en esta ciudad, en este país. ¿Por qué no el deportista que mucha gente no lo conoce, pero por otro lado te das cuenta de que en algún otro país ha obtenido una medalla representando al Perú y mucha gente no sabía? Entonces ese tipo de información, que en algunos casos desconocida, es la parte principal que por nuestro lado le denominaríamos periodismo cultural. Acabo de decir que cultura es todo, pero si no queremos llevar el periodismo cultural desde el punto de vista de la educación, en donde tú le vas a llevar información que te va a formar, que te va a ayudar y a la vez, por supuesto, acude a todos estos eventos, vas a fortalecer. Yo creo que por ese lado estamos haciendo periodismo cultural, ¿no? Es en la definición estricta que sería de periodismo cultural. Claro, si yo voy a hablar de economía, pues tengo que hablar de, por decir, economía naranja, es un tema que tiene que ver con cultura. Si yo voy a hablar de deporte, pues ¿por qué no le hago una entrevista a Marco Arturo Rodríguez Mibel, campeón panamericano y sudamericano de tenis de mesa y hasta hace poco entrenador de la selección peruana de tenis de mesa, trujillano, y lo encuentras en la liga de tenis, por ejemplo? Nadie conoce. Muchos habrán escuchado hablar de Fernando Basilio, actor de cine, el mudo, pero muchos no saben que es trujillano. Pregúntales a ver. ¿Alguien vio la película Coraje? La actriz que trabaja ahí, no recuerdo su nombre, trujillana, aunque dirán, no, pero sí es negra. Pero nació en Trujillo. ¿Qué cosa? Es de acá, es de la ciudad. Dale su espacio. Y si yo quiero hablar un poco ya de educación, pues vamos viendo un tema de fechas cívicas, ¿no? Lo que mucho en los colegios ya se ha perdido. Por ejemplo, el día del ceviche, cómo nace el día del pollo a la brasa. Ayer fue el Día Nacional del Pisco Sour. ¿Por qué no hablamos también un poco de personajes que en la historia de esta ciudad han dado mucho por nuestro país? Ricardo Donovan. ¿Por qué no hablar también de ciertos personajes en la literatura que muy pocos conocen? La vida de Eduardo González Viaña, quién fue. ¿Por qué no hablar de Watanabe, que de Laredo? Del mismo Pedro Azabache, un pintor de acá de la ciudad. Por ejemplo, la relación literatura-cine con respecto a Watanabe, ¿no? Sí, también, claro, o sea, por eso ahí tienes un tema de investigación, por decir, ¿no? En cultura. Entonces, ese es el tipo de, digamos, de noticias que nosotros debemos llevar. Vuelvo a decir, cultura es todo, pero si yo quiero hablar de espectáculos, si quiero hablar de farándula, pues no me dedico en todo caso a hacer periodismo cultural, digamos en sí educativo, sino farandulero o algo por ser rating, ¿no? Pero en sí yo podría decir que ya depende del medio, o sea, depende en este caso de los dueños o los directores, a qué tipo de información te quieres dedicar, ¿no? Por ejemplo, ahí puede haber diferencias entre Ananao y Open Trujillo. Ananao, yo acabo de decirlo Freddy, se enfoca más a la parte del artista. Nosotros también, pero también vemos el emprendedurismo, vemos el tema de
promocionar seminarios, congresos, cierto tipo de eventos que a ciertas profesiones les va a servir. Si los colegios profesionales tienen una cantidad de eventos en los cual va a haber un seminario sobre, por decir, en el Colegio de Contadores, sobre la SUNAT, para que tú conozcas y sepas cómo utilizar las facturas electrónicas, eso es cultura. Estás informando, estás educando. Entonces, por ese lado nos enfocamos en el caso de nosotros, ¿no? De Open Trujillo. En el caso de Ananao, Freddy. Sí, bueno, como decimos, periodismo cultural, ¿no? En este caso yo creo, Priscila, tú eres la más indicada como para que me saques esta duda, ¿no? El periodismo cultural yo pienso que más es cuando tú lo pones pasión, lo pones sentimiento, investigación, porque si hablamos de un periodismo político, por decir, ¿no? Quiere lanzar una noticia política, solamente hablas de lo que está pasando del día al día, lo que es de hoy, lo que pasa, en este caso, un alcalde X hace cualquier cosa y la gente habla de ese tema hoy. En cambio, el periodismo cultural, aparte de que transmitimos la cultura, hay un tema de investigación, hay un tema de historia, digamos así, porque en algunos casos, si queremos hablar de Trujillo en la parte cultural, tenemos que investigar cuándo fue creada, cuándo fue fundada. En este caso yo lo defino así, más al periodismo cultural con un tema que tú investigas, narras, describes y hablas un poco más, te profundizas en el tema para dar en este caso una nota de periodismo cultural, si queremos decirlo así. Bien, entonces, si podemos concluir en una definición, el periodismo cultural se encarga de la cobertura, la difusión de actividades, pero también de la obra en sí, de personajes ligados a la cultura, al arte, a la educación, a la historia, y también se puede incluir un segmento de lo que es cultura popular, o hay que incluir que la definición sea general. No, sí puede entrar cultura popular. Por ejemplo, si hablamos de cultura popular, estamos necesariamente en el caso de la música con toda su diversidad de géneros, ¿no? Si tú entras, por ejemplo, a escuchar Infusión Radio, vas a encontrar diversidad de géneros de artistas locales. Desde reggaetón, hip hop, por ejemplo, nosotros rock. tenemos acá a los hermanos Villacorta, ¿no? Ya, claro, tienes los ejemplo, Villacorta, claro, los son, hermanos Silva también, que son tromes en cumbia, Segovia aquí Orquesta, que es Trujillo. orquesta de salsa, está la Sonora Lunar, que es otra orquesta de salsa, tienes otra orquesta también, como se llama, que sobresale a nivel internacional a veces y que no es de Trujillo, pero es de la región, que son los caribeños de Guadalupe. Conocer, por ejemplo, a ver la vida del creador de Segovia Orquesta. Es cultura. Yo creo que no se debe hacer una diferenciación, o sea, es parte de. Es parte está de. incluido. Depende, como te digo, cómo lo enfoques, ¿no? O sea, si vas a hablar de la vida privada, no, pues. Eso ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero si vas a hablar de su trayectoria, el emprendedurismo, lo que exactamente, de sus ventajas que ha tenido en la vida por lograr ser lo que es ahora, un gran músico, un gran pintor, un gran historiador, un gran abogado, un gran zapatero, un gran vendedor de emolientes en tal esquina, que gracias a él sus hijos ahora son universitarios. Entonces ese tipo de historias, por ejemplo, como lo hace, si tú ves los programas de TV Perú, la variedad de programas que hay, en donde tienes cultura popular y tienes cultura académica. Pero tenemos, por ejemplo, está Mixquitaqui, está Metrópolis, no, ya no está Metrópolis. Está Metrópolis, que era un buen programa. Con Fátima Saldoni. Hay otro de museos, ¿no? Museos Puertas Abiertas. O sea, la idea es darle cobertura a todo. A todo, no claro. tener una concepción, como comentábamos, ¿no? Elitista o clasista de la cultura. La cultura no solamente es ballet. No. La cultura también está lo que se le llama cultura popular, que es parte de nuestras raíces, parte de nuestra cotidianidad, cómo conversamos, ¿no? Algunos motes que utilizamos. El di, por ejemplo, trujillano, es parte de nuestra cultura. Exactamente, es la tradición, pues, ¿no? Es un término ya tradicional usado acá en la ciudad, o el guá en Piura, o el no en Lima. Entonces, ya son, digamos, variantes del idioma que se han ido dando por el mismo uso de los léxicos, ¿no? Incluso la jerga. Por ejemplo, a ver, hablemos ya de algo de cultura, dándoles un poquito más de conocimiento a tu público. La palabra lavajato, muchos dicen lavajato, ¿qué significa? Lavajato es un portugués. Lava viene a ser lavado. Y jato viene a ser casa, activo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, o yo sí recuerdo, hoy vamos a tu jato. La pregunta es, ¿de dónde salió esa palabrita? Después te das cuenta que es una mezcla, hemos decidido, o cogido del portugués, que significa casa, y te dicen, vamos a tu casa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay ese tipo de terminología que mucha gente lo utiliza, pero no sabe de dónde viene. Entonces, esas cositas es bueno decirles, ¿no? Y eso ha quedado como una jerga. Ha quedado como una jerga. Por ejemplo, yo no he visto, no ha llegado a mis manos algún texto de repente con una especie de micro reportaje sobre el DIN, ¿no? A mí me gustaría saber por qué ya no se usa tanto y de Ajá, dónde vino. así ¿no? es. Claro. A mí me gustaría, por ejemplo, leer un texto pequeño sobre eso. Lucho Quintanilla sacó una obra creada por él mismo que se llamó Qué lindo es Trujillo Di. Así se llamó. Tuvo una temporada de presentación cuando yo tuve la oportunidad de actuar ahí. Y le puso el libro Trujillo es lindo, Di. Así se llamaba la obra que hizo. Pero sí, como te digo, o sea, hay que saber enfocar, digamos, la noticia en ese aspecto del periodismo cultural. Yo creo ¿no? que eso es lo que falta, o sea, definir el enfoque que diferencia el periodismo cultural del periodismo, como decías, de farándula o de la vida privada, que eso no es, bueno, para mí no es el ahora periodismo muchos cultural, criticaron, ¿no? por ejemplo, en las ediciones anteriores de la Feria del Libro, por ejemplo, que cómo es posible que la traigan a Mónica Cabrejos a presentar su libro. Perdón, pero si Bueno, Mónica Cabrejos es una persona escritora, que sacó su libro, quizás tiene un público determinado, pero hay muchos críticos que he escuchado que Mónica Cabrejos no escribe mal. Ha sido vedette, ha estado en la farándula, ha tenido su trayectoria como artista de ese tipo, pero después se dedicó al periodismo, estudió en una universidad de Lima, se graduó, es periodista, ha participado en programas de televisión como panelista y como conductora. ¿Por qué no? Si ella quiere sacar un libro, quiere incursionar, que lo haga, ¿no? Tendrá su público. Definitivamente que sí. Gisela también sacó su libro, y en mi casa lo Magali compraron también el libro. tiene un libro, ¿no? Magali también tiene un libro. Entonces, eso es bueno saber de que al menos hay gente que sí se está instruyendo, llamémosle así, de una manera, por este lado de la literatura, de conocer y saber lo que su artista fue, ¿no? Entonces ese es el cambio, llamémosle así, que quizás por el lado del periodismo cultural le podemos dar. Bien, sí, Freddy, ya para también terminar, porque ya está con nosotros ahí Arturo, esperando también para su turno. Es muy interesante este tema. Sí, Esperemos nuevamente hacer otro panel con ustedes y con más participantes sobre este tema de periodismo cultural. Sí, sería muy interesante porque este tema de la cultura es muy amplia. Tenemos un montón para hablar, pero el tiempo es corto en la radio y la televisión. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por dar un espacio para Nanao, Open Trujillo, y hay que seguir en estos temas culturales, en estos temas. Como dice Alberto, la cultura es todo. Tenemos diversos tipos de cultura que abarca cultura musical, cultura de todo. Y bueno, muchísimas gracias. Ya va quedando un poco más claro, ¿no? Esta idea de periodismo cultural. Vamos a seguir afianzándola en próximos paneles. Les agradezco por haber venido, compartir su tiempo de hoy con Catarsis Cultural. Open Trujillo en la web, opentrujillo.com, y Revista Nanao, ¿en dónde podemos adquirirla? Tenemos diversos puntos de ventas, como es en la Casona de ESA, estamos en los kioscos del centro, que están en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Pinillos, y seguimos ampliando más puntos de venta. Bien, nos vamos a una pausa. Muchas gracias nuevamente a ti. Alberto Gracias. Castillo y Freddy Izaguirre con el tema de periodismo cultural. Una pausa y regresamos con Arturo Dago.